Pero hoy quiero hablarles acerca de un tema. Y vamos a ver al reino de los cielos como una red. Ya hemos visto el reino de los cielos como el grano de mostaza. ¿Alguien ha visto el grano de mostaza? Una semilla muy chiquitita, como un grano de arena, pero se convierte en un árbol muy frondoso, muy grande. Y dice el mismo Señor Jesucristo: aún las aves del cielo hacen nido y pueden habitar en él. Así es el reino de los cielos, dijo Jesús. El reino de los cielos es como la levadura también, ¿no es cierto? Dijo el Señor Jesús: la levadura no se mira. Cuando se mete dentro de la masa, no se mira, es prácticamente invisible, pero comienza a leudar la masa y a hacerla crecer para comer ese sabroso pan que nosotros comemos cada semana, cada día a veces, ¿verdad? ¿No es cierto? El reino de los cielos es eso en la vida de las personas también. Crece dentro de la vida de las personas. El reino de los cielos es como una perla de gran precio o un tesoro que se encuentra en el campo. Todo esto ya lo hemos visto, pero lo estoy diciendo para que puedan tener un pensamiento aquellos que están viniendo por primera, por segunda vez, y que puedan saber de qué hemos estado hablando. Y hoy nuevamente tenemos un símil, una parábola del Señor Jesucristo que nos dice: el reino de los cielos es como una red. Y para ello vamos a ver Mateo capítulo 13, 3 versículos 47 al 50. Jesucristo dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red. Está hablando de una red de pesca, una red de pescadores, que echada en el mar recoge toda clase de peces. Una vez llena la sacan a la orilla, y sentados los pescadores recogen lo bueno en cestas, los buenos peces, y lo malo lo echan fuera. Y añade el Señor Jesucristo: así será el fin del siglo, el fin de los tiempos. Saldrán los ángeles de Dios y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, qué dura la palabra del Señor Jesús. Ahora, queremos hablar acerca de que el reino de los cielos es como una red. Y a mí me parece pertinente cuando Jesús mencionó este ejemplo, porque todavía conocemos este tipo de trabajo en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Estas palabras de hace 2000 años las podemos ver reflejadas aquí en nuestra época, porque existe la pesca todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios todavía hay ríos, están los mares, están los océanos, y todavía está proveyendo de peces para la alimentación de una población cada vez más creciente. Gracias a Dios. Y la red siempre ha sido algo muy importante en la vida de estas personas que trabajan en la pesca. Así que hoy vamos a ver al reino de los cielos como una red, como dice la parábola del Señor Jesús, que es echada al mar. El mar representa el mundo. ¿Está bien? Casi cada vez que vemos nosotros el mar en la palabra de Dios, está reflejando a la humanidad, al mundo que habita esta tierra. ¿Está bien? Y cada vez que se echa esa red, atrae muchos peces. Ahora recordemos que Jesús se refería a los peces como las personas también. Porque cuando le dice a Pedro: sígueme y yo te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres. Ahora no vas a ser pescador de peces, ahora vas a ser pescador de personas. Y entonces vemos el ejemplo de esa red que es echada y atrapa esa gran cantidad de peces, pero que llega el momento en que los pescadores dicen: este me sirve y este no me sirve.
con esos programas tan fabulosos de los canales de estos de Discovery, nosotros nos damos cuenta de que hay veces que el pescador va por ciertos peces y lo demás no le sirve. ¿Está bien? Así de que esto es un buen ejemplo para nosotros. Hoy vamos a revisar que para que la red pueda ser útil o para que se le pueda dar un uso, existen 3 condiciones en la red del reino de los cielos. ¿Está bien? El reino de los cielos es como una red, pero para que sea útil necesita reunir 3 condiciones esa red. Y hoy vamos a aprender acerca de esas condiciones porque nos van a hablar a nuestra vida personal. Porque nosotros los que estamos aquí somos parte de esa red del reino. Lo primero que quiero decirles a ustedes es que para que la red sea útil, para llenarla de toda clase de peces, debe estar limpia. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Está bien? La red debe estar limpia. Y quiero leer un pasaje más en Lucas capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, Jesús estaba hablando acerca del reino y la gente estaba ansiosa de escucharlo. Y dice que Jesús vio 2 barcas que estaban cerca del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Muy bien. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta que para que una red sea útil, la red del reino de los cielos sea útil, debe limpiarse constantemente. Cada vez que ha sido sacada y ha sido usada, debe limpiarse. Ahora, lo interesante de la palabra de Dios es cuando nos vamos al idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento, que es griego. Y cuando habla acerca de limpiar, más o menos la palabra es apoplino, así se podría decir limpiar en griego bíblico, en griego kiné o koiné, como dicen algunos, apoplino. Y cuando vamos al diccionario, significa enjuagar, lavar, pero lavar fuera. Cuando nosotros vamos a nuestra Biblia, dice solamente lavar, lavaban, ¿está bien? Y no menciona acerca de enjuagar, o sea, de hacer un esfuerzo para que la red quede completamente limpia. Tampoco nos dice que debe lavarse fuera del mar. Ahora quiero ir a sus corazones. ¿Está bien? No levante su mano. ¿Cuántos hemos tenido algún problema con personas de la iglesia? ¿Cuántas veces hemos tenido alguna situación difícil porque nos pareció mal una actitud, porque dijeron una cosa incorrecta, porque algo que dije se hizo público? ¿Han pasado eso? Gracias a Dios por los que no han pasado eso, ¿está bien? Afortunados. Porque ¿saben qué pasa? Que seguimos siendo humanos. Y hay una naturaleza escondida en cada uno de nosotros, aunque seamos cristianos, que de repente resurge y arruina todo. Y entonces nuestros corazones a veces andan dolidos, resentidos, y por eso es muy apropiado lo que dijo Jackie, ¿verdad? En la predicación de los diezmos y ofrendas. No solamente debiéramos hablar menos, sino aquellos que hemos sido ofendidos debiéramos de perdonar, estar dispuestos a perdonar. Ahora, lo que yo quiero dejarles en este momento es que si estamos hablando del mar, que es símil del mundo, allí no debe limpiarse la red, debe ser fuera. Es decir, muchos tenemos problemas porque contamos las cosas que debieran de contarse en algo, en una situación muy íntima,
con un consejero espiritual y se lo contamos a la vecina, se lo contamos a los amigos de trabajo, lo decimos a cualquier persona porque estamos tan dañados y dolidos que esto va a ocasionarnos en algún momento problemas o incluso vergüenzas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando en este pasaje y está hablándole a la gente, Él conoce todo el sistema de la pesca porque le pide a aquellos hombres que están lavando sus redes que por favor le preste las barcas para poder predicar, o la barca para poder predicar. Para que la red del reino sea útil, hay que limpiarla. Porque se pegan muchas veces a nuestras vidas cosas que traemos por problemas que hemos pasado, tristezas, amarguras, decepciones, y muchas veces eso lo trasladamos, y entonces las personas que quieren conocer del reino muchas veces se alejan del reino porque dicen, bueno, si vamos a ser como esas personas tan quejumbrosas, ¿para qué ir? Por eso aquí la palabra de Dios nos dice que debemos limpiar la red. ¿Y quiénes son los responsables de limpiar la red? 2 Corintios 7:1 nos da un consejo el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, a los cristianos, así como estamos aquí, hijos e hijas de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí la Biblia habla de que el cristiano, el hijo y la hija de Dios se puede contaminar. Y no solamente dice aquí la palabra del Señor de carne, nuestro cuerpo, sino también tu espíritu. Pregunto, contéstate tú en tu corazón, ¿hay momentos en que no te dan ganas de orar? ¿Hay momentos en que no te dan ganas de leer la Biblia? ¿Hay momentos en que dices, ya no voy a la iglesia? Es muy probable de que tu espíritu esté contaminado. Y esa red del reino necesita limpiarse. Y por eso el apóstol Pablo dice, iglesia, yo sé que pasamos en este mundo, por eso limpiémonos de toda contaminación para ser personas apartadas para Dios. Santificar significa apartar. Esa es la traducción correcta, ¿está bien? No es ponernos una aureola sobre las cabezas, ¿está bien? Sino es más sencillo, es decidir tomar el camino correcto, decidir buscar a Dios antes que otras cosas. Eso es lo que significa. Así que como iglesia debemos limpiarnos de toda contaminación. ¿Está bien? Les voy a poner un ejemplo más. Cada vez que había gente que llegaba a una casa hebrea en los tiempos del Señor Jesús, el dueño de casa tenía que tener agua limpia en la entrada para que las personas se lavaran los pies cada vez que entraban a casa. ¿Por qué era esa costumbre en los tiempos antiguos? No había asfalto, no había banquetas, la gente llegaba con sus pies sucios porque había caminado por las calles. Y al entrar en casa tenía que limpiarse, lavarse. Por eso el ejemplo de los evangelios es tan significativo cuando Jesús le habla a uno de los fariseos y le dice, mira, cuando vine a tu casa no me dice ni siquiera un poquito de agua para lavarme los pies, dice el Señor Jesús. Pero esta con sus lágrimas me lavó los pies.
y los ha enjugado con su cabello. ¿Se recuerdan ese pasaje? Muy bien, este es un ejemplo más que nos habla acerca de que muchas veces nosotros nos contaminamos por algo que escuchamos, por algo que vimos, por la aflicción que viene a nuestra vida, y tenemos que tener la capacidad de limpiar nuestras vidas delante del Señor. ¿Cada cuánto? Sería la pregunta. Cada vez que el Espíritu Santo te recuerda, mirar al cielo y decirle: Señor, perdóname, discúlpame, fallé otra vez. ¿Es tan fácil, pastor? Es tan fácil, porque Jesucristo ya lo hizo posible. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que tenemos que hacer. Queremos que la red del reino, que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio puedan entrar al reino de los cielos. Tenemos que limpiarnos. Tenemos que quitarnos la contaminación que hay en nuestras vidas y podemos comenzar a ser útiles para el reino de Dios. Así que lo primero que tenía que aconsejarles es: si queremos utilizar bien la red del reino de los cielos, tenemos que limpiarla. La segunda condición que yo veo en la palabra del Señor es que la red debe remendarse. ¿Está bien? Mateo 4:21. Vamos a ir de una vez al pasaje para tener una idea de lo que estamos hablando. Dice que nuevamente Jesús, pasando de allí, del lugar donde había estado, vio a otros dos hermanos. Esta vez no era Mateo y Andrés, sino era Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, otros dos que fueron sus apóstoles, su hermano. En la barca estaba Zebedeo, su padre, pero todos ellos remendaban sus redes, y entonces los llamó. A veces no solamente hay que limpiar la red. ¿Está bien? ¿Estamos aquí? Mire, le fallamos al Señor y debiéramos de decirle todas las veces que podamos, que el Espíritu Santo nos dice: Señor, perdóname. Eso es lo que aprendimos en esa primera condición. Pero la segunda es que muchas veces la red está tan dañada que está rasgada. ¿No es cierto? Está rasgada y necesita remendarse, necesita repararse antes de su uso nuevamente. Y en este caso yo te traigo otra palabra griega un poquito más difícil de pronunciar. La otra era apoplino, ¿verdad? Esta es catartizo. ¿Han escuchado ustedes la palabra catarsa? ¿Qué es? Gracias. Y lo dicen muchas veces los psicólogos, ¿verdad? Catartizo viene precisamente de esa palabra griega remendar, que significa completar completamente o totalmente. Y en otras palabras, literalmente o figurativamente, sería ajustar. Para las que tienen una máquina de coser, ¿está bien? Hay veces que hay que ajustar un botón por ahí para que pueda coser la tela que tienen allí para coser, ¿no es cierto? Que es diferente una tela de otra. Ajá. Mi padre fue sastre, mi madre fue costurera y no aprendí nada de ellos, pero sí de mi esposa, porque a ella le gusta coser. ¿Está bien? Y hay veces que hay que ajustar, catartizo. ¿Está bien? Para que pueda ser utilizada esa máquina. Otra traducción de remendar, esa palabra catartizo significa hacer apto. Y en este caso estoy pensando en una persona. Antes de ponerla a trabajar, ¿no es cierto? Las empresas vienen
y las hacen aptas. Entran a una capacitación de 2 meses y entonces les enseñan todo lo que ellos quieren que la persona haga. Yo estudié administración en la universidad y me recuerdo que administración de personas se veía de que el costo de capacitar a una persona es tan alto que hay que escoger bien a las personas, porque si se nos van a los 3, 4 meses de la empresa, es un costo enorme para la empresa, ¿no es cierto? Eso es precisamente trayendo a una figura que todos entendemos a lo que se hacía antes. Una red que no estaba bien escudriñada y que había sido remendada, se iba a romper en el mar. No servía para nada. Y entonces, cuando estamos hablando de remendar las redes, la red del reino para ser utilizada, estamos hablando de preparar, remendar, restaurar, incluso unir. Ahora yo quiero ir a sus corazones, ¿está bien? Porque a veces estamos bien con Dios, pero no estamos bien con nosotros mismos. Hay una tristeza ahí que no nos abandona, hay un recuerdo que nos trae ansiedad o nos trae a nosotros una dificultad para poder avanzar en la vida. Y a eso se refiere la red del reino. Y nos dice, tú tienes que remendar la red. Tú tienes que reparar tu vida, porque no vas a poder avanzarla en esta vida si tú estás roto de tu corazón. Por eso Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo, y explicando Isaías, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora ya sabes por qué no funcionas en algunas cosas, ¿no es cierto? Ahora ya sabes por qué no avanzas en la tesis. Ya sabes por qué no te decides después de muchos años de noviazgo tomar la decisión para casarte. Hay cosas en tu vida que necesitan ser reparadas. Y solamente Jesucristo puede hacerlo. Solamente Él puede arreglar las cosas dañadas que hay en nuestro corazón, los malos recuerdos, los traumas emocionales, las situaciones que te pasaron de niño y de niña. Solo Jesús puede sanar nuestros corazones. Y lo hace, ¿saben por qué? Porque para Él somos útiles en el reino de los cielos, porque somos la red. Y en esta hora el Señor dice, yo te limpio, porque vertí mi sangre para limpiar la red del reino que eres tú. Pero yo estoy aquí también para restaurarte, para que todas aquellas cosas que todavía estás arrastrando, ya no lo hagas. Porque yo hago un llamado, dice Jesús, a los que están cargados y cansados, para que vengan a mí y yo los haga descansar. Le podemos dar un aplauso al Señor Jesucristo, porque Él hace posible eso. Él nos hace una invitación y tal vez hoy sea tu día para cambiar esa faceta donde tú no puedes avanzar. Catarsis, remendar las redes. Gálatas 6, 1 y 2. El apóstol Pablo nos da esperanza a través de la inspiración del Espíritu Santo cuando dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que sobrelleven
los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Esto es la cultura de honor en acción. Cuando yo no miro las faltas de la otra persona para criticarlas, para censurarlas, para juzgarlas. Cuando yo miro las faltas de otras personas para ayudarle a ser restaurado. Eso es lo que Dios quiere como red en cada uno de nosotros. Que podamos ayudar a que los demás puedan caminar bien. Algunos se alegran del mal de otros, pero no los hijos de Dios. Los hijos y las hijas de Dios miran las necesidades de sus hermanos y les ayudan a sobrellevar las cargas, porque esta es la ley de Cristo. Que nos ayudemos, que nos completemos, que actuemos en favor de aquellos que necesitan ser restaurados. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Está bien? Así que miren, Jesús dijo, el reino de los cielos es como una red que es echada al mar. Ahora, tú no puedes echar la red si no está limpia y si no está remendada, porque va a fallar. ¿Está bien? Ya lo hemos visto. Así que hay dos condiciones que vimos. ¿Te las puedes llevar en tu corazón? Puedes decirle, Señor, yo soy la red y ahora entiendo de que yo puedo ser limpiado completamente por ti. Puedo ser restaurado a la plenitud como tú me hiciste a un principio. Para poder reunir la tercera condición de una red. La red debe usarse. Tan sencillo. Mire, el problema nuestro, como guatemaltecos y tal vez la cultura latina, ¿verdad? Usamos las cosas hasta que las destruimos, hasta que ya no sirven. Y llevamos el carro al mecánico cuando ya se nos quedó. ¿No es cierto? Eso es lo que nos sucede, ¿no es cierto? Y entonces le dijimos, y había que echarle aceite, pues, ¿verdad? A veces tenemos ese tipo de preguntas. Tenemos que comprender que para poder usarse la red, tiene que pasar por esas dos etapas que ya les mencioné: ser limpia y ser remendada. Pero a veces se nos olvida, y aquí estoy hablando con los hijos e hijas de Dios de mucho tiempo. No voy a preguntar cuánto tiempo, ¿verdad? Porque algunos llevamos décadas y décadas y ya se nos nota, ¿no es cierto? Pero dejamos de usar la red y creemos que la red es de adorno. ¿Ah? La tenemos ahí en la casa, como diciendo, fui un gran pescador. ¿Ah? Y ahí está, ¿verdad? Como un trofeo. Y nos recordamos de que fue usada, pero no la usamos. Y la tercera condición que yo veo de la red del reino es que Dios nos la da para ser usada. Lucas 5, 4 y 5, que nos habla del primer pasaje que leímos, dice lo siguiente: cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón, todavía no le había cambiado el nombre a Pedro, ¿está bien? Simón, boga mar adentro, es decir, navega mar adentro, no te quedes en la orilla. La barca tiene que llevarse adentro. Pero la segunda orden es muy importante y le dice: echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué interesante este pasaje, ¿no es cierto? ¿Quién conocía más de pesca? ¿Jesús o Simón? Simón.
Jesucristo se menciona que era carpintero. Y tal parece que la traducción correcta sería como no carpintero, sino más que todo alguien que trabajaba en piedra. Había escasez de árboles y suena muy lógico eso, pero dejémoslo en carpintero. Eso es lo que nos dice la traducción, que Jesús era carpintero, así que el otro era pescador. ¿Quién conocía más de pesca? Simón. Y el momento de la pesca y de la mejor pesca era ¿a qué hora? Ahí aprendemos en la Biblia algo. La noche. Señor, toda la noche hemos trabajado. ¿Está bien? Ya limpiamos las redes, ya las remendamos. Pero lo interesante aquí es que un buen pescador echa las redes otra vez a la barca. ¿Están conmigo? Miren lo que nos enseña un buen pescador. Él había estado trabajando toda la noche, pero ya las redes estaban listas otra vez para su uso. Bendito Simón, Pedro, porque nos enseña mucho para nosotros en esta hora. Y entonces Simón dice: Señor, con gusto, naveguemos hacia adentro del mar. No hemos pescado nada, pero en tu nombre echaremos la red. Ahora yo les termino de contar lo que pasó después. Cuando ellos echaron la red, dice la palabra del Señor que se llenó de tantos peces que la red limpia y la red remendada se rompía. Se rompía. Y entonces ellos vienen e intentan sacar los peces y como pueden lo meten a la barca de Pedro y de Andrés. Y dice la palabra del Señor que la barca se hundía. Así que llamaron la barca de Jacobo y de Juan, que eran los otros pares de hermanos, ¿verdad? Apóstoles. Y dijo: vengan, y compartieron el peso para que no se hundiera la barca. Y de repente, en un momento de lucidez, Pedro, asombrado, le habla a Jesús, se arrodilla y le dice a Jesús: Jesús, Maestro, apártate de mí, porque soy hombre pecador. El pasaje termina diciendo que cuando llegaron a la orilla, dejándolo todo, estos 4 pescadores siguieron a Jesús. Jesús está dispuesto a hacer un milagro con la red limpia y remendada. Yo no sé cuántos creen en milagros, pero aquellos milagros sucedieron y suceden hoy. Y Jesús dice: yo ya te limpié con la palabra que he dado. Escúchame, por favor. Si tú tienes duda todavía en cuanto a tu relación con Dios en este momento, yo te digo lo que Jesús le decía a sus apóstoles: yo ya te limpié con la palabra que te he dado esta mañana, en esta hora. Comienza a creerlo. Y Él te dice en ese momento: yo te voy a remendar. Voy a sanar tu corazón quebrantado, porque necesito que ocurra un milagro en tu vida, porque soy Jesús. Solo por eso, porque soy Dios Todopoderoso. Así que aquí en este momento vemos la red del reino siendo usada.
Nuestra responsabilidad va a ser echar la red del reino, porque somos la red del Señor. Y déjenme decirle algo, porque algunos dirán, mire, yo le he hablado tanto a las personas, le he hablado tanto a mi papá. Tú solamente echa la red. Es el Señor el que se va a encargar del resto. Amén. Es el Señor el que se va a encargar del resto. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, justicia y juicio, dice el apóstol Juan. No es tu trabajo. Si tú tienes ya la disposición de decir, Señor, úsame en mi ministerio, Señor, úsame como hijo tuyo, porque soy rey del reino, solamente echa la red y Jesús traerá el milagro de una red llena de bendiciones, de personas, de solución de problemas. Porque ¿a cuántas personas esos peces que eran pescados bendijeron? Si no habían pescado nada en toda la noche y ahora esas barcas estaban llenas. Amén. ¿Entendemos? Hoy el Señor nos dice, el reino de los cielos es como una red que echada en el mar atrapa una gran cantidad de peces. Nosotros no estamos para aislarnos del mundo, ni las personas, ni nuestros compañeros de trabajo, ni nuestros familiares que no son cristianos. Estamos para compartir con ellos del reino de los cielos. Estamos para limpiar nuestra red por si alguna basura entró en nuestros oídos. Estamos para remendar esa red. Y no solamente la nuestra, como vimos en el pasaje del apóstol Pablo, sino en las personas que nosotros vemos que necesitan ser restauradas. Dios está aquí y quiere bendecirnos. Pónganse de pie, porque vamos a orar al Señor. La red del reino está siendo echada en este momento sobre nuestras vidas para atraernos a Él. La red del reino está aquí para ser limpiada. La red del reino está aquí para ser restaurada, para ser remendada. Y el reino de los cielos está aquí para recordarte que se tiene que usar esa red. Ese es el propósito de tu vida. Y puede comenzar hoy.